noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento una vez más. Soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, Padre amado. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos, como dice tu palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tu presencia está, Padre amado, y por eso te damos gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias también por las redes sociales que hoy son de bendición para nuestras vidas, Padre amado. Sabemos que hoy estamos congregados a través de tu Santo Espíritu y por eso te damos gracias, Padre amado. Yo te pido que tu Santo Espíritu esté obrando, Padre Celestial, que le esté hablando a mis hermanos, Señor, que tú estés haciendo lo imposible. Lo que para el hombre es imposible, para ti es posible, Padre Celestial. Por eso te damos gracias una vez más, Señor. También ahora en el nombre de Jesús yo ato y reprendo a todo hombre fuerte. Todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en este momento en el cual estamos en tu presencia, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 1. Si alguno lo tiene, puede estar buscando. Me viniste a rescatar, mi transgresión tu perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconia. La palabra del Señor hoy nos habla de que el apóstol Pablo dice que estaba haciendo su viaje evangelístico y dice que volvió a recorrer las iglesias por donde él había predicado la palabra del Señor, y nos cuenta la vida de un joven llamado Timoteo, un hombre que dice que sus padres no eran cristianos, la madre simplemente dice que era judía creyente en el Señor Jesucristo, pero el padre era griego, un hombre que era extranjero, no pertenecía al pueblo de Dios y a la vez también era un idólatra, si podemos decirlo. ¿Por qué? Porque los griegos nos representan a los idólatras, a los que tienen que ver para creer. Y nos dice la palabra del Señor que él volvió a recorrer las iglesias y dice que aquí había allí un discípulo llamado Timoteo. Y hoy Dios no quiere hablar de esas personas, de los jóvenes, que prestemos atención a los jóvenes que tal vez no están en la congregación, pero están buscando a Dios. ¿Por qué? Porque el discípulo nos representa esa persona que dejó todo atrás por seguir a Jesucristo. Así como en su momento Jesucristo llamó a los 12 apóstoles siendo discípulos, dice que dejaron todo y lo siguieron, estando en las buenas, en las malas, lo siguieron a Jesucristo y hasta el día de hoy Dios los exaltó. Y así Dios quiere hacer con nosotros, con usted que está escuchando este mensaje. Tal vez usted es un joven o recién se está acercando a los pies de Cristo. Usted es un joven espiritualmente y a la vez es un discípulo. ¿Por qué? Porque dejó la vieja vida, dejó todo lo malo para seguir a Jesucristo, como este joven que dice que se llamaba Timoteo y su nombre quiere decir un joven que siente amor por Dios o adoración a Dios. Dice que este joven tenía a su madre que era creyente. Tal vez usted también tiene un hijo que está amando a Dios, que está buscando a Dios, tal vez con su fuerza, tal vez en su momento se han apartado. Usted tiene que orar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que si nosotros instruimos a los niños de pequeño en el camino del Señor, cuando sean grandes no se van a apartar. Tal vez en este momento están apartados sus hijos. Hoy yo le animo y le invito a que ustedes declaren la palabra, que le demanden al Señor esa palabra que Él dice, que cuando sean grandes no se van a apartar. No sé por qué motivos, circunstancias sus hijos estén pasando tal vez prueba, lucha, tal vez nadie lo pudo contener en su momento, tal vez nadie le prestó atención. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, dice que este joven era un discípulo, estaba aprendiendo a caminar en el Evangelio. Este joven Timoteo que amaba a Dios, dice que era extranjero también, y así vemos cómo los jóvenes lamentablemente hoy en día se están perdiendo. ¿Por qué?
Porque no le prestan atención en la congregación. Lamentablemente están ocupados en otros temas y no ponen el tiempo de enseñar y discipular a los jóvenes, que son la nueva generación que siguen adelante. ¿Para qué? Para que puedan predicar el Evangelio. Tal vez usted en su momento está orando por su hijo y el Señor le quiere hablar, que siga orando, que siga clamando. ¿Por qué? Porque así en su momento nos cuenta la palabra del Señor, que había una mujer, una viuda en Naín, dice la palabra del Señor, que ella estaba llorando. ¿Por qué? Porque su hijo estaba muerto. Pero Jesucristo dice que la vio llorar y le dijo: mujer, no llores. Y dice que se acerca y toca el féretro y le dice: a ti te digo, joven, levántate. Hoy el Señor, en el nombre de Jesús, le está diciendo a usted que no llore más. Usted, si es una madre, un padre, tiene algún familiar que se había apartado, usted está llorando. ¿Por qué? Porque se ve que esa persona se está perdiendo, está cada vez más alejada del Señor. Hoy el Señor le está hablando y le está diciendo primeramente que no llore más. ¿Por qué? Porque su clamor fue oído. Dice la palabra del Señor que clamemos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos va a oír. Clama a mí, yo te responderé, dice la palabra. Y en su momento dice que tocó al joven en el féretro. Hoy el Señor está tocando en los corazones de estos jóvenes que tal vez se habían apartado, tal vez querían servir a Dios, querían hacer las cosas bien, pero al no prestarle atención las personas, los mismos siervos de Dios, los mismos congregantes, se apartaron a hacer lo malo. Hoy el Señor está llamando a esos discípulos, está llamando a los jóvenes que se levanten. ¿Por qué? Porque ellos son la nueva generación, los que quedan para predicar el Evangelio, el reino de los cielos en la tierra. Y así como el apóstol Pablo dice que lo vio. ¿Por qué? Porque dice que en el versículo 2 dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconia. Dice que él prestó atención. ¿Por qué? Porque era un joven de buen testimonio. Tal vez hoy en día nosotros vemos a los jóvenes que están haciendo bien las cosas, se alejaron de lo malo. Vuelvo a repetirlo, son discípulos, están haciendo las cosas bien, están tratando de seguir al Señor Jesucristo. Nosotros, los siervos de Dios, tal vez usted es un padre, una madre, un integrante de su familia, está queriendo acercarse a los pies de Cristo. Usted tiene que instruirlo. Con lo poco que usted tiene, el Señor puede hacer mucho. ¿Por qué? Porque no somos nosotros simplemente somos una voz que clama en el desierto. Tenemos que prestarle atención a los jóvenes. Dice la palabra del Señor en el versículo 3, dice: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo le agradó a este joven. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, dice que estaba haciendo bien las cosas, tenía un buen testimonio, y dice que lo circuncidó. ¿Para qué? Para que la gente, el mundo, vea que era del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque sabían que venía de una mala familia, si podemos decirlo. ¿Por qué? Porque remarca que el padre era un griego, un hombre idólatra, un hombre que no tenía nada que ver con las cosas de Dios. Pero también dice que la madre era una mujer creyente. Tal vez usted también está pasando por eso, tal vez es usted el único que está creyendo en el Señor Jesucristo. Hoy el Señor le está hablando que usted simplemente crea y profetice la palabra del Señor, que sus hijos no se van a perder, sino que se van a salvar y van a servir al Señor, así como este joven Timoteo dice que lo circuncidó. Hoy el Señor nos dice que no tenemos que hacer nada. ¿Por qué? Porque Él no quiere sacrificio, sino obediencia. En su momento, el pueblo de Israel, o las personas que creían en Dios, en Jehová de los ejércitos, se circuncidaban el prepucio para demostrar que eran pueblo de Dios. Hoy simplemente nosotros, aceptando a Jesucristo en nuestro corazón, ya no basta más nada, simplemente eso. Esa sería nuestra circuncisión, ese sería el reconocer a Dios en nuestra vida, el reconocerlo a Dios como nuestro Señor y Salvador. Por eso dice que lo circuncidó. Hoy tal vez usted quiere hacer bien las cosas, usted quiere que sus hijos hagan bien las cosas, usted simplemente tiene que instruirlo, tiene que mostrarle el camino, el evangelio, que es gracia y misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a morir y a resucitar por nosotros por amor y misericordia. Y eso es lo que Dios quiere que comprendamos, que así como después más adelante, si usted sigue leyendo la palabra, el apóstol Pablo le escribe y lo establece en una iglesia y lo dejó como encargado de la iglesia, lo dejó a cargo de una iglesia a este joven llamado Timoteo. ¿Por qué? Porque vio su lucha, su prueba, su fidelidad a Dios, ante todo, al Señor Jesucristo, y le enseñó cómo se tenía que dirigir en la congregación, cómo tenía que ser el siervo para que pueda ser llamado obispo o diácono. Y así el Señor está levantando a los jóvenes. El Señor nos dice en la palabra, en la misma palabra, que no menospreciamos a los jóvenes, que no tengamos en poca su juventud. ¿Por qué? Porque son llamados por Dios. ¿Por qué?
porque el Señor nos dice que en el último tiempo va a derramar de su Santo Espíritu, y ya estamos en los últimos tiempos. Estamos viendo a esos jóvenes fieles al Señor, así como este joven Timoteo. Dice que no era del pueblo de Dios, pero aún dice que por amor a Dios Él permitió que se circuncidase. O sea, Él permitió circuncidarse. ¿Para qué? Para demostrarle a la gente que cambió. Hoy usted simplemente tiene que enseñarle, instruirle a sus jóvenes que está viendo. Hoy el Señor le está mostrando. Tal vez usted está orando por su familia, por sus hijos. Que el Señor le ayude y le guíe para que puedan ser de bendición. Simplemente usted tiene que instruirlo. Como dice la palabra del Señor, que cuando sean grandes no se van a apartar. Y si se apartaron, usted tiene que empezar a orar y a clamarle al Señor, demandarle para que ellos puedan volver al camino. Y también tiene que decir, mi casa y yo servimos al Señor. Tiene que profetizar la palabra al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos por fe. Eso es lo que Dios nos quiere mostrar hoy. Que así como Dios exaltó a ese joven llamado primeramente Timoteo, dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo remarca la fe que él tenía. Dice una fe no fingida que primeramente viene de su abuela y después seguida su madre. A pesar de que el padre no tenía nada que ver con las cosas de Dios, dice que él tenía una madre, una abuela que oraban por él, que le enseñaban la palabra, que tal vez lo instruían con lo poco que tenían, lo llevaban a la iglesia, a la congregación. Hoy el Señor nos está diciendo eso también, que nosotros, si usted es un joven, que se acerque primeramente a los pies de Cristo, que camine por fe, que se rodee de las personas que quieren su bien, y también que si usted tiene algún joven, algún niño, lo acerque a los pies de Cristo, lo lleve a la congregación, le enseñe la palabra, le enseñe lo poco que usted tiene. ¿Por qué? Porque tal vez para ustedes es poco, pero la palabra del Señor nos dice que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da el Espíritu Santo. Tal vez nosotros estamos sembrando la palabra del Señor, estamos alentándolo a nuestra familia, a nuestros jóvenes para que se acerquen a los pies de Cristo. Otro está regando, que sería el pastor, el obrero que el Señor puso a cargo de esa persona, y el crecimiento lo va a dar el Espíritu Santo de acuerdo a la persona, de acuerdo a lo que quiere dejar. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no hay nadie que haya dejado casa, padre o madre o algo en este siglo que no reciba 100 veces más en este siglo y en el venidero. Eso es lo que Dios nos está mostrando, que así como exaltó a este joven llamado Timoteo, el Señor quiere exaltarlo a usted que está escuchando este mensaje. Primeramente, tal vez es un joven, una jovencita. El Señor lo quiere exaltar. Simplemente usted tiene que aferrarse al Señor, seguir guardándose. ¿Por qué? Porque el Señor lo está llamando para que usted sea de bendición, primeramente en su familia, en su entorno, y después en su barrio, en su vecindario, en su trabajo, en su escuela, no lo sé, en donde quiera que usted esté. Tiene que ser la luz, tiene que resplandecer, tiene que marcar la diferencia. Dice en el versículo 2 que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, en 2 ciudades. Dice que daban buen testimonio. Eso es lo que el Señor está buscando hoy de nosotros. Tal vez usted también es una persona ya mayor, adulta, pero usted es un joven espiritualmente. Usted también tiene que tener un buen testimonio. ¿Para qué? Para que el Señor lo exalte después públicamente. ¿Por qué? Porque dice el Señor que Dios honra a los que le honran. Si usted se está guardando en santidad, en fidelidad, el Señor está orando, está clamando, el Señor está haciendo bien las cosas, tiene un buen testimonio, el Señor lo está llamando, lo va a poner del anonimato, lo va a sacar a lo público. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor también nos cuenta de un jovencito llamado David. Dice que era menospreciado por sus propios hermanos, por su propio padre. Dice que aun cuando fueron para ungir al rey, él se avergonzaban, dice de él, pero Dios lo tenía en alto. ¿Por qué? Porque dice que el profeta Samuel dijo que no se iban a sentar a la mesa hasta que venga este jovencito. Y dice que llegado su momento, él, por causa de su fidelidad y su amor a Dios, dice que llegó el momento de su exaltación, cuando nadie podía derribar al gigante Goliat, cuando todos estaban atemorizados por lo que decía este gigante, tenían miedo. Dice que David salió en el nombre del Señor, con una simple piedra lo derrotó. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con su vida, lo quiere exaltar públicamente, y también le quiere hacer que usted sea de bendición, que usted derrote a los gigantes que están predominando en su familia, en su entorno, tal vez en su trabajo, en la escuela, en su propia economía, en su matrimonio, no lo sé. El Señor lo está llamando para que usted sea un victorioso, así como este jovencito David dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Tal vez a usted le cuesta mucho, estaba pidiéndole al Señor que le ayude a cambiar, el Señor lo escuchó
y lo quiere exaltar, así como este joven Timoteo. ¿Por qué? Porque después, más adelante, el apóstol Pablo le escribe 2 cartas, exaltándolo primeramente y aconsejándolo, diciéndolo que se siga guardando para el Señor, que siga avivando el fuego que hay en él, que fueron impuestas por las manos, por el don del Espíritu Santo. Hoy el Señor también nos dice que no importa en la posición que nos haya puesto, en el ministerio que estemos, que simplemente nos guardemos para el Señor, que sigamos orando, velando en todo tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Que sigamos orando fervientemente. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos difíciles, pero el Señor quiere exaltarnos, quiere que su gracia sea buen testimonio para nosotros, nuestra vida. El Señor nos quiere exaltar, el Señor quiere exaltarlo. A usted que está escuchando este mensaje, tal vez es un Timoteo, o tal vez es una madre o un padre que está orando por su familia, por sus hijos. Te estaba diciendo: Señor, ¿qué pasó? Si yo estaba haciendo bien las cosas, lo instruí de chico, ahora se me apartaron. El Señor le está diciendo simplemente que usted crea, así como le dijo a la viuda de Naín: deja de llorar, ya no llores más. Y le habló al joven. Hoy el Señor le está diciendo que no llore más, sino simplemente que se goce. ¿Por qué? Porque llegó el cumplimiento de la palabra. El Señor le está llamando del anonimato a usted primeramente, que está en su familia, y junto con toda su familia. ¿Para qué? Para que puedan servir al Señor y puedan ser de bendición primeramente en su familia y en su vecindario, en su nación. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere ver de gloria en gloria, no nos quiere ver derrotados. Dice la palabra del Señor que sí vamos a tener angustia, que sí vamos a tener lucha, pero que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo, y eso es lo que Dios nos quiere mostrar hoy. Que el apóstol Pablo, así como reconoció a este joven, un jovencito que no pertenecía al pueblo de Dios, pero dejó todo por seguir a Jesucristo, hasta se circuncidó, algo que ya no tenía que hacerse más. Y así hay muchas cosas que vemos que lamentablemente están enseñando a los jóvenes, cosas que no son más de Dios, cosas antibíblicas. Pero el Señor quiere que hoy comprendamos que si tenemos un corazón dispuesto a dejarlo todo como buenos discípulos, como fue este Timoteo, como fue el mismo apóstol Pablo, el Señor lo va a exaltar. Ahora yo le animo y le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. Lo más bello entre millares y millares, mi amado es lo más bello entre millares y millares, mi amado es lo más bello entre millares y millares, mi amado es lo más bello entre millares y millares, mi amado es lo más bello entre millares y millares, mi amado es lo más bello entre millares, mi amado es, mi amado es lo más bello entre millares y millares, mi amado es lo más bello entre Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia ante todo, Padre amado. Gracias por esta palabra de bendición y de edificación, Padre amado. Hoy comprendemos, Padre Celestial, que así como el apóstol Pablo
vio a este jovencito llamado Timoteo, que no pertenecía al pueblo de Israel, que no pertenecía a tu nación, Padre Celestial, pero él lo dejó todo, siendo un buen discípulo, Padre amado, hasta se circuncidó. Hoy tú nos muestras, Padre Celestial, también que tenemos que ver a esos jóvenes, Padre amado, que tienen un corazón dispuesto a servirte, Padre amado, un corazón con agradecimiento, Padre amado, que los influyamos, así como lo hizo el apóstol Pablo. Dice que tú lo exaltaste, Padre Celestial, en las Escrituras. ¿Por qué? Porque tú lo pusiste en lo alto, de acuerdo a su fidelidad, Padre amado. Hoy te damos gracias, Padre Celestial, por esos jóvenes, Padre amado. Hoy también te pedimos por nuestra familia, Padre Celestial, así como la madre de Timoteo era una mujer creyente, y así como Jesucristo le dijo a esa viuda en su momento que no llore más. ¿Por qué? Porque su hijo vivía. Hoy el Señor nos habló, Padre Celestial, y hoy estás hablando, Padre amado, a mis hermanas, a mis hermanos que estaban orando, estaban clamando por sus hijos que se estaban perdiendo, Padre Celestial. Hoy tú les hablas en el nombre de Jesús, que no lloren más, simplemente que se gocen, Padre amado. ¿Por qué? Porque llegó el cumplimiento, Padre Celestial, el cumplimiento de tu palabra que dice que cuando sean grandes no se van a apartar, Padre Celestial. Hoy tú estás permitiendo esto que está aconteciendo a nivel mundial. ¿Para qué? Para que vuelvan los hijos pródigos, Padre amado, a tus pies, Padre Celestial. ¿Para qué? Para que puedan ser hijos una vez más, Señor, y que puedan ser de bendición en todo su vecindario, en toda su familia, en toda la nación, Padre Celestial, porque tú nos quieres ver de gloria en gloria, así como exaltaste a Timoteo y a su madre, a su abuela, Padre Celestial, que tenían fe, dice, Padre amado, no fingida. Así tú estás exaltando, Padre Celestial, a la familia de mis hermanos que acaban de escuchar este mensaje. Te damos gracias, gloria y honra una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Eres la razón, eres el aire que respiro al despertarme, el latido de mi corazón. Tengo mil razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Le doy las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra. Que así como el apóstol Pablo vio a este joven que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, pero tenía un corazón dispuesto a servir y a seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque era un discípulo, dice, irreprensible, tenía un buen testimonio. Así nosotros, los siervos de Dios y jefes de familia, tal vez usted es un padre, una madre, una abuela, un tío, una tía, no lo sé, y tiene jóvenes a cargo que quieren cambiar, quieren ver, quieren dejar la mala vida, quieren seguir a Jesucristo, que usted lo anime, le invite a que sigan a Jesucristo, que lo instruya con lo poco que tiene. ¿Por qué? Porque tal vez para usted es poco, pero en las manos del Señor se multiplica y usted puede ser de bendición para sus jóvenes. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con usted y será hasta la próxima. Bendiciones. Me encontré en tu amor.